Bien, pues son ya -10, así que vamos a empezar con la segunda parte del taller, sobre la parte de las aplicaciones disponibles y su uso en el supercomputador. Bueno, aunque ya me presento antes, Pablo, yo soy Jorge Fernández, soy uno de los técnicos de aplicaciones del CESGA. Muchos también me conoceréis de haber contactado a lo mejor conmigo a través del sistema de tickets de soporte. Y ya, empezamos. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que ahora mismo, bueno, estos datos en realidad son de diciembre del año pasado, de diciembre del 23. Ahora mismo gestionamos alrededor de 800 aplicaciones en el supercomputador. Entonces, bueno, esto es algo que es conveniente que os pediríamos que tengáis en cuenta, porque a veces, o sea, nos es muy complicado conocer todos los detalles de todas las aplicaciones que gestionamos. Hay algunas aplicaciones, digamos, muy utilizadas, donde muchos usuarios nos hacen consultas habitualmente y poco a poco pues las vamos teniendo más controladas. Pero hay otras aplicaciones muy específicas en las que nosotros podemos entender el proceso de instalación, porque, como dijo antes Pablo, es a lo que nos dedicamos realmente en esta parte. Somos instaladores de las aplicaciones y procuramos que funcionen en el supercomputador lo mejor posible, pero no podemos conocer todos los detalles de todas ellas y, sobre todo, el proceso físico, químico, biológico, lo que sea que estén simulando, pues eso ya es más un tema de vuestro campo concreto de aplicación, de vuestra disciplina científica, y ahí sois vosotros los expertos en la cuestión. Por hacer así un resumen rápido, pues bueno, en realidad tenemos aplicaciones, como digo, de todo tipo. Esto simplemente es una selección de las aplicaciones más usadas por tiempo de CPU durante el año pasado. Mucha aplicación de simulación física, GROMACS, BAS, LAMPS, etcétera. Bueno, también hay cuestiones de bioinformática, un poco de todo. Pero bueno, las aplicaciones más conocidas en los distintos ámbitos de conocimiento probablemente ya estén instaladas. Puede que no esté a lo mejor la versión más actualizada que necesitáis, o que haya algún detalle concreto que nos obligue a instalar una nueva versión, o una versión más antigua que a lo mejor ya habíamos retirado. Pero digamos que, como tenemos sobre 800 aplicaciones, pues el catálogo de aplicaciones es bastante amplio. Vale. En cuanto a cómo se organizan las aplicaciones en el supercomputador, pues esto sería como una especie de diagrama general de cómo están organizadas. En la base estaría el sistema operativo de las máquinas. Digamos, este sistema operativo está instalado en todas las máquinas, replicado en todas las máquinas que componen el supercomputador. Este es el sistema operativo de las máquinas, y entonces esto es algo que debe ser cerrado, estable. Lo mantienen los compañeros de sistemas. Aquí es algo donde nosotros en aplicaciones no tenemos gestión, y además debe ser así, porque a fin de cuentas esto es la base del funcionamiento del supercomputador, y aquí no se toca nada en esta parte, a no ser que sea algún parche de seguridad o algo por el estilo que realmente sea necesario instalar en el sistema operativo base de las máquinas para que funcionen correctamente. Entonces, para superar esta limitación de no ser conveniente instalar nada directamente sobre el sistema operativo de las máquinas que pueda provocar algún tipo de inconsistencia, problema de funcionamiento y demás, es por el motivo por el que en su momento se introdujeron los Gentoo prefixes. Gentoo es un sistema operativo que, aparte de poderlo instalar directamente en una máquina, lo puedes instalar en forma de prefix, que se llama. Es como si instalaras un sistema operativo dentro de otro sistema operativo, o mejor dicho, por encima de otro sistema operativo. Entonces, tanto en CESGA 2020 como en CESGA 2022 tenemos dos jerarquías distintas de aplicaciones, y cada una, su base, es uno de estos Gentoo prefixes que ya controlamos nosotros y sobre el que nosotros, como departamento de aplicaciones, pues podemos instalar los paquetes y aplicaciones que nos vayáis solicitando. Otra de las ventajas de trabajar con este tipo de prefixes, con este sistema operativo por encima del sistema operativo, es que ya ofrecen una base de software muy completa que queda lista para utilizar. Hay muchísimas aplicaciones que no hemos tenido ya que instalar nosotros por encima como módulos, sino que ya las pone a disposición en forma de paquetes este Gentoo prefix. Esto es un extracto de algunas de las aplicaciones que hay disponibles en el Gentoo prefix de CESGA 2020.
Y bueno, veis que hay un poco de todo. Hay compiladores, hay una máquina virtual de Java, los drivers del runtime y el toolkit de CUDA, sistemas de control de versiones, editores de texto, intérpretes de R, intérpretes de Perl, de Python, bastantes librerías científicas incluso en distintos lenguajes. En cualquier momento, si queréis consultar si algo ya está disponible en uno de los Gentoo prefixes que tenemos, podéis hacerlo con el comando equery. Equery L y la cadena que queráis buscar y el sistema, el Gentoo ya os informará de si está disponible o de si existe o no y si está instalado o no. En caso de que existe y esté instalado, veréis una I mayúscula al principio. Eso quiere decir no solo que existe en el repositorio de paquetes del sistema del Gentoo, sino que además ya está instalado en ese prefix. Bien, bueno, sí, antes de saltarme, volver a entrar, simplemente comentar que, bueno, tenemos dos jerarquías, CESGA 2020 y CESGA 2022. CESGA 2022 nació inicialmente con la intención de reemplazar al CESGA 2020, pero bueno, por distintas vicisitudes, se metió el COVID por el medio y demás cuestiones que incluso previas a que yo estuviese en este puesto, pues al final se ha quedado un poco como una especie de jerarquía de transición entre lo que había en 2020 y un futuro CESGA 2024, 2025, cuando existe, digamos, la intención de ir más allá y instalar un Gentoo prefix con unos paquetes, ya una versión mucho más moderna, ya pues de este año 2024 incluso, o posterior, con versiones mucho más modernas, tanto de los paquetes básicos como de las utilidades que hemos estado viendo. ¿Qué sucede? Que precisamente porque CESGA 2020 ya empieza a tener cierta antigüedad, a veces hay aplicaciones que no se pueden compilar, por ejemplo, directamente sobre CESGA 2020, por distintas librerías de sistema con las que se trabajan, son demasiado antiguas, y en esos casos a veces no nos queda más remedio que ya hacerlo sobre CESGA 2022. CESGA 2022 es algo que hasta hace poco tiempo estaba cerrado, no todo el mundo podía acceder a él, pero hace unos meses que se abrió, con lo cual podéis trabajar con las dos indistintamente y luego veremos que los módulos que podáis encontrar, habrá módulos que los encontréis en una, en otra o en las dos. Ya dependerá un poco de, más o menos, de dónde nosotros hayamos tenido que desplegar una u otra aplicación en función de los requisitos que tenga. Por eso hay CESGA 2020 y CESGA 2022. Pero a la hora de hablar de cómo funciona Gentoo, de cómo se buscan los paquetes y demás, el funcionamiento es el mismo. Simplemente una es un poco más moderna que la otra. Bueno, y como decía, por encima de estos Gentoo prefix, sobre estas jerarquías, es sobre lo que nosotros desplegamos los módulos con las aplicaciones. Es decir, nosotros cuando desplegamos los módulos los estamos desplegando como si los instalásemos sobre ese sistema operativo dentro del sistema operativo que es el Gentoo prefix de CESGA 2020 o el de CESGA 2022. Por eso nosotros también tenemos control y mantenemos los distintos módulos que vamos desplegando. Sobre CESGA System, que lo tengo ahí un poco abandonado a la derecha, hablaremos por encima al final de esta parte del taller y lo veremos con más detalle en el taller avanzado. ¿Cuál es la utilidad de ese CESGA System y por qué está ahí, digamos, separado de 2020 y de 2022? En cuanto a los módulos, que ya he comentado un poco el tema de los módulos así de pasada, de entradas tenéis un buscador de aplicaciones en la web del CESGA. Tenéis ahí el enlace y esto es muy práctico, sobre todo si todavía no tenéis cuenta, si todavía no tuvieseis cuenta en el FT3 o en ese momento queréis buscar una aplicación y no os podéis conectar pues porque no estáis en una máquina donde tengáis instalado el cliente VPN o ese tipo de alguna situación especial, pues podéis venir aquí y esto sería lo mismo que si buscaseis los módulos directamente en una sesión que tuvieseis abierta en el supercomputador. Bueno, ¿qué sucede si habéis buscado alguna aplicación y no la encontráis? No la encontráis en el Gentoo, no la encontráis en el buscador, ni, como veremos después, no la encontráis con los comandos que ofrece el sistema de... Bueno, y se me olvidaba un detalle, que es que el sistema de módulos está gestionado a través de EasyBuild y LMod. EasyBuild es un sistema que te permite de forma
sencilla, a través de recetas de compilación, desplegar cualquier tipo de aplicación y compilarla en función de las dependencias que tú tengas por debajo, y instalas esas aplicaciones en forma de módulos que se gestionan con la herramienta Lemod, que es la que luego veréis que nos va a permitir ver qué módulos hay, cargarlos, descargarlos, etc. Entonces, EasyVid y Lemod son un poco las dos herramientas que nos permiten mantener todo este sistema de módulos. Entonces, volviendo a donde estaba, básicamente, ¿qué sucede si queréis utilizar una aplicación y no la tenemos? No está en el Gentoo, no está disponible como módulo. Bueno, pues en ese caso, evidentemente, lo que tenéis que hacer es contactar con nosotros solicitándonos la aplicación. Preferentemente a través del sistema de tickets, porque esto nos permite a nosotros mantener una gestión, un control más exhaustivo de las comunicaciones que vamos manteniendo con vosotros de cómo va el proceso de instalación, y porque ya quedan ahí registrados, quedan archivados, y también para nuestra propia gestión interna del trabajo que vamos haciendo, pues es mucho más práctico. ¿Cómo se accede al sistema de tickets? Pues si ya tenéis cuenta en el FT3, podéis hacerlo a través del portal de usuarios. Entráis en el portal de usuarios y hay una sección de soporte, que si no recuerdo mal es soporte nueva consulta, y en ese formulario tenéis una opción que es soporte de aplicaciones. Todo lo que esté relacionado con aplicaciones que queráis instalar o problemas de ejecución que tengáis que no se deban a cuestiones como se me agota el tiempo de un trabajo o no me entra el trabajo en colas, esas cosas, pues iría más a la parte de sistemas, pero consultas como cómo se utiliza una determinada aplicación o no hay una aplicación disponible, por favor mirar a ver si la puedes instalar, pues se haría a través de este formulario escogiendo el servicio soporte de aplicaciones. Si no tenéis acceso al formulario, por ejemplo, porque no tenéis cuenta en el Finisterrae, podéis utilizar la dirección helpdesk-aplicaciones@cesga.es, que está asociada al sistema de tickets. Entonces, si vosotros enviáis ahí un correo electrónico, a nosotros se nos crea un ticket nuevo en el sistema y ya, entre comillas, es como si hubieseis contactado a través del formulario y nosotros ya tendríamos la consulta integrada dentro del sistema de tickets. Y si no, también existe otro método alternativo de contacto, que es directamente en la web del CESGA. Si entráis en la web del CESGA, en cesga.es, en la sección de computación hay un botón que es, en el menú de la sección de computación hay un enlace que es hay un formulario de contacto, que la verdad no recuerdo ahora exactamente en qué sección está, pero en ese formulario de contacto podréis elegir la opción de motivo de la consulta, computación, solicitud de instalación de aplicaciones. Y también eso llegará a nuestros compañeros de promoción y comunicación y ellos nos redirigirán a nosotros la solicitud. ¿Qué necesitamos para poder instalar una aplicación? Pues más o menos lo que os podéis imaginar. ¿Qué aplicación es y para qué se utiliza? Un poco el motivo. Tampoco tiene que ser algo razonado exhaustivamente de por qué la necesitáis, pero simplemente conocer qué aplicación es y para qué sirve. Es conveniente, si lo sabéis, que nos indiquéis cómo podemos acceder a la aplicación, pues un enlace a un lugar de descarga, un repositorio, lo que sea, o en caso de que no esté público, pues nos digáis, pues os lo dejo en mi cuenta del supercomputador si es posible, o buscaríamos la forma de que nos hicierais llegar el código de la aplicación si no se puede acceder a él públicamente. Y también es muy importante si se conoce el tipo de licencia de la aplicación, porque no todas las aplicaciones se pueden instalar de forma pública. Hay aplicaciones que se pueden instalar como módulo para que las utilice todo el mundo. Hay aplicaciones que solo se pueden instalar para uso académico. Nosotros tenemos usuarios que son de tipo empresarial y entonces nosotros debemos vigilar que que una determinada aplicación no sea usada por nadie que no la deba utilizar o que no le vaya a dar el uso que los desarrolladores de la aplicación quieren que se le dé. Entonces, si una aplicación, por ejemplo, está licenciada solo para uso, por ejemplo, de forma gratuita, solo para uso académico, pues nosotros tenemos que buscar la manera, hay distintas maneras de hacerlo, de limitar que, por ejemplo, esa aplicación solo pueda ser utilizada por nuestros usuarios de las universidades y del CSIC, pero no por los usuarios que tenemos con cuentas de empresa. Entonces, es importante conocer la licencia de las aplicaciones para nosotros decidir de qué forma las ponemos a vuestra disposición. Pero bueno, todo esto
es lo que ya me estoy un poco adelantando a la siguiente fase. Una vez que nosotros recibimos la solicitud, empezamos a estudiar pues todas las posibles opciones para desplegar la aplicación. Si la vamos a instalar como módulo, si a lo mejor la tenemos que instalar de forma manual en vuestra cuenta, si la podemos instalar de forma pública para que todo el mundo la utilice o tenemos que restringir de alguna manera quién la puede utilizar y quién no, si hay que instalarla de alguna manera especial, utilizando entornos Conda o contenedores de Singularity, o quizás si son paquetes de R, pues qué paquetes a mayores hacen falta para instalarlos, o si a lo mejor la tenemos que compilar manualmente en vuestra cuenta en lugar de a través de este sistema de recetas que os comentaba antes. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro estudio interno de qué necesidades tiene la aplicación y cómo os la vamos a hacer o cómo os la vamos a ofrecer a vosotros para utilizarla. Y bueno, una vez que nosotros hayamos hecho todo este estudio y ya lo tengamos desplegado, pues os lo notificaríamos y os daríamos unas pautas de cómo podéis comenzar a utilizarla. Os diríamos dónde está, cómo se carga, si está instalada como módulo, si no lo está, pues quién la puede utilizar, o si a lo mejor hay que pertenecer a un determinado grupo de usuarios para utilizarla, otras instrucciones que puedan, o advertencias, consejos que hayamos visto que puede ser interesante comentaros, pero un poco el flujo es este. Nosotros nos hacéis la solicitud, nosotros estudiamos qué hace falta para instalarla y en cuanto tengamos novedades, pues os contactamos de vuelta, o bien con la instalación, o bueno, si encontrásemos algún problema, pues también os lo haríamos saber. El mensaje que mantiene esto para ti, no sé si será el momento ahora para poder contestar, pero... Sí, este sí que sería algo conveniente incluso para que nos abrierais un ticket y lo vemos. De todas maneras, nosotros ahora tenemos AlphaFold instalado y tenemos descargada la base de datos completa. Tenemos descargada la base de datos completa de AlphaFold. Con lo cual a lo mejor podrías utilizar AlphaFold directamente y a lo mejor no necesitarías utilizar ese fork que nos comentas. Pero sí, parece más bien un caso de abrir un ticket para... Sí, es un caso ya de ticket de soporte, a ver qué puede estar pasando para que no reconozca la GPU, sí. Vale, continúo. Bueno, pues como os decía, ahora vamos a ver cómo podemos buscar módulos una vez que estamos dentro del supercomputador. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones que había salido en ese resumen o en esa selección de aplicaciones más utilizadas que hice al principio es LAMS, que es una aplicación de dinámica molecular. Pues bueno, pues yo quiero saber si LAMS está instalado en el Finisterrae. Pues empiezo escribiendo module Spider LAMS, como veis ahí en la captura de pantalla. Y efectivamente el sistema de módulos, el LMOD, nos dice que sí, que hay un módulo que se llama LAMS. Bueno, en realidad hay varios módulos que se llaman LAMS, que son esos que nos aparecen ahí marcados en rojo. Nos da una breve descripción de la aplicación y nos dice que hay disponibles todas esas versiones. Entonces, ¿cuál es la versión que a mí más me puede interesar? Pues probablemente querré saber los detalles de cada uno de los módulos para ver cuál es la versión que me puede interesar utilizar más o no. Para conocer los detalles de cada módulo simplemente es módulo Spider otra vez, pero en lugar de la cadena que vosotros queráis buscar, pues podéis hacer módulo Spider de el módulo concreto para el que queráis conocer los detalles. ¿Qué sería esto otro que veis aquí? Pues ya se os dice, no, pues efectivamente hay un módulo LAMS. Yo, por ejemplo, escogí esta versión que es la versión del 23 de junio del 22. Aparece una breve descripción y a continuación ya os dice las distintas opciones de módulos que tenéis para utilizar esta aplicación. Es decir, la misma aplicación LAMS en su versión del 23 de junio de 2022 está compilada bajo distintas jerarquías de módulos. En este caso lo que sucede es que tenemos tres compilaciones. Una que utiliza MPI, OpenMPI, que es una implementación de MPI sin soporte para GPU. Otra que parece que también utiliza OpenMPI, pero con soporte para GPU, por eso ese sufijo --CUDA que veis al final. Y otra que está compilada utilizando los compiladores y la implementación MPI de Intel, que es una implementación especial para nuestros procesadores, que son procesadores fabricados por Intel. Entonces, esto me sirve también un poco como ejemplo para que veáis que los módulos en realidad se organizan jerárquicamente. Es decir, yo no puedo acceder directamente al módulo LAMS 23 de junio 2022 porque en realidad tengo distintas compilaciones
de ese mismo módulo en función, pues eso, de qué MPI quiere utilizar, si es con soporte para GPU o no, etcétera. Entonces, esto es un poco lo que se ve aquí. Esto es también un extracto de la jerarquía de módulos de CESGA 2020, un extracto muy extracto porque hay muchísimos módulos instalados bajo CESGA 2020, pero bueno, para que veáis un poco pues ese camino que se va recorriendo. Y esto, entonces, ¿cómo se cargaría esto en este mismo recorrido que yo os enseño aquí gráficamente? ¿Cómo se haría sobre una sesión que tengáis abierta en el supercomputador? Pues para eso podríamos jugar con Module Avail. Module Avail, si tú haces Module Avail nada más iniciada la sesión en el supercomputador, que tú por defecto apareces, si no has modificado nada, eso probablemente lo veremos en la sesión avanzada, si no has modificado nada en tu script en tu base RC, en el script que se carga para cada usuario cuando inicia sesión, vas a aparecer en CESGA 2020. Entonces, si yo aparezco en CESGA 2020 cuando inicio sesión y hago Module Avail, lo que obtengo es la lista de todos los módulos que yo puedo cargar directamente simplemente por estar en CESGA 2020, por estar en la raíz de la jerarquía, que ya son una cantidad importante de módulos. Entonces veríais esta lista completa. Realmente aquí hay dos capturas nada más, la inicial y la final, pero ya veis que la inicial, la primera columna todavía acaba en la A y aquí la última columna es la H. O sea, aquí probablemente harían falta dos capturas más para sacar toda la lista de módulos que habría disponibles en CESGA 2020. Pero aquí la idea es que si hacéis Module Avail nada más entrar, tendréis la lista de todos los módulos que haciendo Module Load, lo que veis ahí, ya podríais cargar directamente. Pero como os decía, no es posible, en este caso el ejemplo de LAMPS, no es posible cargarlo aquí directamente, sino que habrá que navegar por la jerarquía hasta encontrar cuál de las tres compilaciones de ese módulo LAMPS del 23 de junio de 2022 queréis utilizar. Entonces, por ejemplo, imaginaos que nos queríamos quedar con la última versión, con la que utiliza los compiladores de Intel y el MPI de Intel. Pues hacemos Module Load Intel, volvemos a hacer Module Avail y además de todo lo que está disponible de la raíz, sobre el core, ya nos aparece ahí arriba un apartado a mayores que es qué cosas podemos cargar ahora que ya hemos cargado los compiladores de Intel. Ya hay una serie de módulos que han sido compilados con los compiladores de Intel, pero que no utilizan Intel MPI, que ya se podrían cargar directamente, pero en nuestro caso no basta con cargar los compiladores de Intel, sino que también tenemos que ver, aparte de los compiladores de Intel, qué módulos podemos utilizar que estuviesen compilados con el compilador de Intel MPI. Pues bueno, hacemos Module Load INPI y nos lleva a a los módulos que podemos utilizar a través de teniendo cargado Intel MPI 2021 3.0, que es la primera flecha roja que veis arriba. Entonces, cuando hacemos eso, vemos que si luego hacemos Module Avail otra vez, tenemos acceso a una segunda lista con todos los módulos que se pueden utilizar si además de haber cargado Intel 2021, hemos cargado Intel MPI 2021 3.0. Y ahí sí que ya en esa flecha roja que veis ahí, veis que sí tendríamos acceso a LAMPS 23 de junio de 2022. Entonces, tenéis las dos opciones. Una opción es trabajar utilizar el módulo Spider y un poco pues ir jugando con la cadena de búsqueda a ver qué módulos encontráis. Y otra opción que tenéis es ir, como hemos visto aquí, navegando por la jerarquía, buscando dónde puede estar un determinado módulo. Siempre es más cómodo quizás utilizar el Spider, fijándose, volviendo atrás, que para un determinado módulo podéis tener distintas jerarquías de módulos para un mismo módulo podéis tener distintas compilaciones que van a depender o que van a determinar bajo qué jerarquía de módulos lo vais a encontrar. Entonces, una vez que nosotros hayamos, digamos, encontrado nuestro módulo, lo podéis cargar. Si hemos ido siguiendo esta opción de ir haciendo entrar iniciar sesión, Module Load Intel, Module Load INPI, pues ahí ya podríamos hacer Module Load LAMPS 23 de junio del 2022. En cambio,
Si nosotros no queremos, digamos, ir navegando por la jerarquía porque sabemos exactamente lo que queremos cargar y sabemos que exactamente queremos cargar esa versión de LAMS para compiladores de Intel y Intel MPI, podemos poner el comando completo, modulo load Intel 2021.30, IMPI 2021.30, LAMS 23 de junio de 2022. Esto, por ejemplo, es más útil en los scripts. Si vosotros vais a escribir un script que utilice LAMS y sabéis que queréis utilizar en concreto esa versión y esa compilación, pues lo suyo es poner el comando completo, modulo load, Intel, IMPI, LAMS, y ya se carga directamente ese módulo exactamente con esa compilación. Y una vez que tenéis cargado el módulo, podéis acceder a su ayuda. Entonces hacéis módulo help del nombre del módulo que habéis cargado y se os muestra una descripción del módulo, que la descripción en sí es la misma que se ve en el módulo Spire, y veis algunos ejemplos también de cómo se puede utilizar de forma interactiva y algunos ejemplos de cómo se podría construir un script muy breve para hacer una ejecución secuencial o una ejecución paralela y enviarlas a colas. Es conveniente hacerlo así y no hacerlo, o sea, no consultar la ayuda directamente a través de Moodle Spire, sobre todo si tenéis, por llamarlo así, la tentación de copiar directamente el ejemplo, sea el de secuencial, sea el de paralelo, porque estos ejemplos así ya os generan la cadena de carga del módulo que necesitáis. Entonces, en aquellos casos en los que un mismo módulo tenga distintas compilaciones, como es este caso, que nos lo podemos acceder a él a través de GCC System y OpenMPI o a través de Intel e IMPI, esta cadena de carga que veis aquí, si lo hacéis de esta manera, va a ser la que a vosotros os interese, porque previamente habéis cargado el módulo que sabéis que a vosotros os interesa, pero si hacéis módulo Spider LAMS 23 de junio del 2022, que lo podemos ver aquí atrás, me parece que, bueno, no lo tengo en la captura, os puede aparecer, digamos, una limitación o algo que no está contemplado a la hora de generarse las ayudas de los módulos, os puede aparecer aquí cualquier cadena de carga. No tiene por qué aparecer la que a vosotros os interese. Aparecerá cualquiera de las, en este caso, 3 posibles compilaciones del módulo que existen en el supercomputador. Entonces, para aseguraros de que esta cadena de carga que veis aquí en las ayudas es la que vosotros queréis, es recomendable que si consultáis la ayuda lo hagáis después de haber cargado el módulo que vosotros queráis cargar. Las 3 últimas, la segunda es para mí. Bueno, hay otra más, hay 4 ahora. La primera es la del Deep Lab de CAT, si se le pueden dar instrucciones. Bueno, un poco como antes, y como imagino que tendremos, si no tenemos el ticket abierto, pues nos abres un ticket nuevo de soporte y vemos a ver qué puede estar pasando. Seguramente habrá que darle un repaso a la instalación o a las instrucciones y ver qué errores hay. Vale, la siguiente, la del portal de usuario, si hace falta la VPN, no. Es decir, si tú ya usas el portal de usuarios es precisamente para conectarte sin la VPN desde cualquier lugar. Incluso creo que te vale el móvil. Yo una vez lo tengo usado, es incómodo, pero ya me ha llegado a valer. Y no, perdón, para ese caso no te hace falta la VPN. Solo te haría falta si quieres hacer también transferencias de datos. Vale, el otro, el del uso del SRUM en lugar del MPI, por ejemplo, en un OpenFlow. Hombre, es que depende, porque hay también entre el SLURM en juego. Al final no es lo mismo hacer SRUM que MPI RUM. Sí, ahí creo que la opción se había cambiado para que realmente el SRUM ya cogía las opciones pedidas en el trabajo. Sí, pero tú puedes hacer ese run de parte de los recursos que has pedido, no todos. Sí, claro. Sí. O sea, técnicamente lo suyo es hacer ese run para que sea Slurm el que controle los recursos que tú estás utilizando. Es más, creo que puede haber en determinados casos donde si haces MPI run falle, porque creo que va a depender de cómo esté implementado, entonces de cómo sea el código MPI que tú vas a ejecutar después. Puede ser que haya determinadas llamadas MPI que si haces MPI run, luego Slurm que diga que no las admite, mientras que si haces ese run, pues harás lo que Slurm te permita hacer. Sí que sabemos de algunas aplicaciones que por cómo están compiladas, o sea, por el tipo de funciones MPI que utilizan,
ahora ya no recuerdo si lo que no puedes hacer ese run y tienes que hacer MPI run, o no puedes hacer MPI run y tienes que hacer ese run. A fin de cuentas, Slurm está por encima controlando los recursos disponibles y cuántos procesos puedes crear y ese tipo de cosas, y si te lo intentas saltar, con MPI run lo puedes intentar, pero Slurm te puede decir no tienes estos recursos disponibles. Y ese run, pues sí, como ese run es un comando de Slurm, sí sabe los recursos que tú has solicitado. Y puedes, o bien si haces ese run a secas, vas a tomar vas a utilizar todos los procesos que hayas pedido. Puedes hacer ese run puedes afinar con ese run, o puedes a lo mejor llamar 2 veces seguidas a ese run, una vez con la mitad con una cantidad de recursos y otra con otra, pero siempre menos recursos de los que o como máximo los recursos que has pedido en el script. Pero bueno, eso también depende de cada aplicación. Como digo, hay aplicaciones que no se pueden que tampoco admiten la llamada de ese run y hay que llamar a MPI run. Pero entonces tienes que procurar no excederte de los recursos que solicitaste con Slurm, porque si Slurm detecta que estás intentando crear más procesos de los que puedes crear, te puede romper o sea, te va a abortar la ejecución de la aplicación que tú estés intentando lanzar. Ante la duda, mejor primero probar con ese run, que es lo que es, digamos, la forma ortodoxa de hacerlo, a través del sistema con los recursos que te ha asignado el sistema de colas. Bueno, hay otro de 31, 109. Sí. Depende. Si lo hacéis vosotros a través de un entorno Conda de imágenes Singularity, pues lo que sí conseguís un poco es trabajar de forma más autónoma. Si vosotros, digamos, si tenéis experiencia haciéndolo previamente y así no queréis, digamos, depender de que nosotros en determinados momentos podamos atender o no, porque evidentemente somos un recurso limitado y sois muchos los usuarios que nos hacéis consultas de cómo se utilizan las aplicaciones, pues es una alternativa. Dependerá también mucho del tipo de análisis o de las herramientas que se utilicen. Es decir, si son herramientas que a lo mejor ocupan mucho espacio en vuestra cuenta, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que vosotros os creéis vuestro propio entorno Conda o despleguéis vuestras propias imágenes Singularity y gastéis o consumáis vuestras propias cuotas de almacenamiento de número de ficheros, cuando a lo mejor es una aplicación lo suficientemente popular, por llamarlo así, o utilizada, como para que nosotros le demos una vuelta, la instalemos para todo el mundo y es un poco 2x1, queda disponible para todo el mundo y además vosotros no consumís vuestros propios recursos de almacenamiento, que por ejemplo los entornos Conda suelen consumir infinidad de ficheros. Un entorno Conda un poco complejo pues puede consumir perfectamente 10.000 o 20.000 ficheros de almacenamiento. Como creéis unos cuantos, más los ficheros que vosotros tengáis normalmente de vuestros datos de entrada y de las salidas que generéis, pues podéis perfectamente consumir el almacenamiento de Store. De Home ya no hablemos porque el Home tiene un 10 gigas y tiene... ¿Cuántos ficheros? 10.000 ficheros. Ya por eso nos recomendamos, es algo que veremos en el taller avanzado también y que está incluido en la guía que está colgada en la web. Digamos, casi lo primero de todo cuando se trabaja con Conda es configurarlo para que no trabaje sobre el Home, porque como Conda trabaje sobre el Home, en 2 o 3 entornos que creéis vais a agotar la cuota no tanto del almacenamiento como el número máximo de ficheros que podéis tener. Y las imágenes Singularity va un poco por el otro lado. Quizás no es tanto un problema de ficheros como un problema de espacio. Hay imágenes de Singularity que ocupan varios gigas. Entonces, o procuráis trabajar sobre Store, y hay que también tener cuidado con la caché de Singularity y algunos otros detalles para no saturar las cuotas, pues lo mismo. Es una aplicación lo suficientemente compleja como para que a lo mejor a nosotros tampoco sea muy rápido instalarla de forma nativa, pero a lo mejor sí podemos desplegar la imagen Singularity y desplegar un módulo que en realidad cargue un contenedor Singularity, pero que tener ese contenedor Singularity no consuma vuestros propios recursos en la cuenta. Entonces depende un poco de cada situación.
funcionar. Cuanto más nativo sea, mejor, evidentemente. Cuanto más instalado, más cercana sea la instalación a lo que... Cuanto menos capas de abstracción, por decirlo así, haya en la instalación, mejor. Se supone que funcionará mejor. Pero bueno, a veces hay aplicaciones que son muy complicadas de instalar y es más rápido instalarlas así y vosotros podéis empezar a trabajar lo antes posible, que a fin de cuentas es lo que también nos interesa, que vosotros, pues un poco un tema de productividad, que vosotros podéis empezar a trabajar con lo que necesitéis hacer lo antes posible. Nada más. Vale, precisamente esto era la última parte de esta presentación, casi a modo de presentación, porque como digo, esto es algo que vamos a ver después, que vamos a ver el mes que viene en el taller avanzado, es pues que también están en la alternativa de instalar de forma aislada aplicaciones a través de entornos Conda o de contenedores Singularity. Los entornos Conda, o Conda es un sistema que permite, o sea, es un sistema que tiene distintos repositorios de paquetes software y permite configurar entornos de ejecución. Cada entorno de ejecución es una carpeta que tiene sus propias librerías de sistema y demás dependencias. Entonces podemos tener, a través de estos paquetes Conda, podemos crear tendríamos distintas carpetas, cada una con sus librerías, con sus dependencias, y podemos activar un entorno Conda y trabajar sobre él. En CESGA System tenemos un módulo que es Miniconda 3 que ofrece la posibilidad de trabajar con entornos Conda, bien porque vosotros creéis vuestros propios entornos Conda y además nosotros tenemos algunas aplicaciones, como digo, pues que a lo mejor es un poco más complicado desplegarlas de forma nativa porque tiene una gestión de dependencias un poco complicado porque nos interesaba más poderlas dejar ahí y que vosotros pudierais trabajar con ellas directamente y poder empezar a trabajar lo antes posible, y las tenemos instaladas como entornos Conda. ¿Qué sucede? Que al final los entornos Conda trabajan en cierto modo con variables de entorno. Entonces está ahí en CESGA System para que no haya nada más que el sistema operativo de la máquina y los entornos Conda para trabajar, porque si intentamos se pueden hacer, hay gente que las utiliza porque no le queda más remedio, pero no es conveniente andar combinando el resto de módulos con los entornos Conda y demás, porque ahí puede empezar a haber líos con las variables de entorno y nos puede mezclar librerías que están instaladas en el entorno Conda con las librerías del Gentoo, con las librerías de los módulos, con las del sistema operativo, y se puede formar ahí una amalgama de librerías un poco raro que suele derivar en que las cosas no funcionan. Entonces, los entornos Conda, siempre que se quieran utilizar, es preferible hacerlo sobre CESGA System, y es importante saber que cuando yo activo un entorno Conda no puedo tener otro entorno de Conda activado u otro módulo cargado. Es decir, yo cargo mi entorno Conda y en ese momento solo puedo trabajar con lo que tengo instalado dentro de ese entorno Conda. Que esto sí que es una duda habitual que tenemos, que no es que nos habéis instalado esta aplicación como entorno Conda y ahora la quiero combinar con esta otra aplicación que está en este otro módulo. Bueno, sí, pero es que este otro módulo es otro entorno Conda y no se pueden tener dos entornos Conda cargados al mismo tiempo. O esta aplicación está en CESGA 2020 o en CESGA 2022 y no se pueden tener cargado algo en CESGA System y en CESGA 2020 o CESGA 2022 al mismo tiempo, porque como veíamos al principio son tres jerarquías de módulos independientes. Pero bueno, estos detalles sobre cómo se utilizan los entornos Conda los veremos, como digo, en el taller avanzado del mes que viene. Y un paso más allá van los contenedores Singularity. Los contenedores Singularity o AppTiner, que es como se llama ahora Singularity, ha ido evolucionando y cambiando de nombre en los últimos tiempos, pues ya es un paso más allá. Ya son contenedores donde encapsulamos un sistema complejo y completo, incluido el sistema operativo. Es como si nosotros cogiéramos una máquina que fuese un lienzo en blanco y le instalásemos el sistema operativo que nosotros queremos, los paquetes que nosotros necesitamos con las versiones concretas que nos hacen falta, las aplicaciones que queramos, pues todo eso se encapsula en un solo fichero y lo puedes ejecutar de forma aislada, independientemente del sistema operativo real que tú tengas por debajo. En principio es portable porque tú puedes coger ese fichero y te lo puedes llevar de un sitio a otro, podéis haberlo montado en vuestra máquina y traeroslo a probar aquí, que de hecho también veremos en el taller avanzado qué es lo que se debe hacer, porque por cuestiones de seguridad no se pueden crear imágenes Singularity propias dentro del FT3, y también es muy útil por cuestiones de reproducibilidad. Si a lo mejor leéis un artículo donde alguien está ofreciendo un fichero o cuelga en algún sitio un fichero Singularity porque os está ofreciendo las condiciones concretas para probar una determinada herramienta con unos determinados paquetes, una determinada versión y unos determinados ficheros de
ficheros de entrada. Entonces, son tres grandes ventajas que tienen los contenedores Singularity. Pero bueno, como digo, al igual que los entornos Conda, será algo que veremos en detalle en el taller avanzado del mes que viene. Hay dos preguntas sobre eso, justamente los dos últimos comentarios. La primera creo que sí, pero bueno, por confirmar. Sí, para activar un entorno Conda desde un script, sí, claro. Simplemente para activar un entorno Conda desde un script, pues habrá que cargar el módulo de Miniconda correspondiente. En principio, pues módulo Load CSGA System Miniconda 3, y con eso tendrías cargado Miniconda, y luego tendrías que hacer o bien módulo Load, el módulo concreto que quieras utilizar de CSGA System, que sea en sí mismo un entorno Conda, que es prácticamente todo lo que hay en CSGA System, son instalaciones de aplicaciones que están instaladas en realidad como entornos Conda. Es decir, cuando tú cargas ese módulo, lo que estás haciendo en realidad por detrás es activar un entorno Conda, o si es un entorno Conda que has activado tú, pues llamas a Conda Activate, nombre o ruta del entorno como lo quieras activar, y ya tendrías el entorno activado, y luego Conda de Activate para desactivarlo. Pero sí, se pueden utilizar los entornos Conda dentro de los scripts. Y bueno, la razón de utilizar contenedores pues es un poco lo que he intentado explicar ahora al final. Tienen la ventaja de que si es una aplicación, por ejemplo, o una instalación bastante compleja donde haya que trabajar con una determinada versión de Linux, por ejemplo, o unas determinadas versiones de paquetes, o como digo, un conjunto de dependencias muy complejas que tenga esa aplicación, que lo hagan verdaderamente complicado instalarlo de forma nativa desde el principio, pues si tú lo encapsulas todo dentro de un contenedor, te lo puedes llevar teniendo tu runtime, tu Singularity instalado en una máquina, pues como es un contenedor Singularity, tú lo puedes ejecutar ahí directamente y te despreocupas, entre comillas, de toda esa complicación de dependencias que pueda tener internamente esa aplicación, que si la tuvieras que instalar nativamente en la máquina, o te costaría muchísimo trabajo, o a lo mejor ni siquiera podrías, porque puede pasar, o a veces sucede, aplicaciones que son a lo mejor pues ya algo antiguas, y ya te ofrecen un contenedor Singularity montado con una versión de Linux a lo mejor de pues, un Ubuntu, un Debian un poco antiguo, o un intérprete un poco antiguo, o paquetes que ya no están disponibles y te vienen encapsulados te vienen ya, digamos, disponibles dentro del contenedor, porque a lo mejor quien los ofrecía ya no los ofrece. Ese tipo de situaciones, un contenedor que ya te lo entreguen listo en un fichero para utilizar, pues es mucho más práctico así. O incluso pues situaciones en las que si no tuvieras el contenedor, a lo mejor ya no podrías utilizar esa aplicación. No hay nada más de momento. Sí, no más. De momento no más. Vale. Y bueno, esto sí. Aunque ya os mostró un ejemplo muy rápido de un trabajo, Pablo, antes, simplemente que sepáis que en esta carpeta de OPT CSGA JavaScript Examples FT3 tenéis cuatro scripts de 4 ejemplos de cómo lanzar una aplicación en serie, cómo lanzar una aplicación en paralelo con MPI, cómo lanzar una aplicación en paralelo con OpenMP, o cómo enviar una aplicación a una GPU. Son scripts muy sencillos, casi se diría que se describen por sí mismos, y os sirven un poco también de ejemplo para que veáis las distintas situaciones en las que se trabaja con ese batch y las diferencias entre pedir procesos, pedir cores, pedir memoria, pedir un determinado tipo de dispositivo. Son justo los ejemplos más básicos para entender ese digamos, repaso, esa presentación rápida que hizo antes Pablo de cómo se trabaja con las directivas SBatch para escribir un script. De todas maneras, esto, si no me equivoco, también todo el tema de cómo se construyen scripts más en detalle forma parte del taller avanzado de sistemas, el del primer día. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿dónde aprender más? Pues fundamentalmente tenemos la guía de uso del Finisterrae. La intentamos ir mejorando. Es una guía que pretende ser dinámica, así que si veis algo que no está, si la utilizáis, si veis algo que consideráis que no está claro, o que no se entiende, o que falta alguna cosa, pues nos lo comunicáis, y nosotros, en la medida de lo posible, pues intentaremos ampliarla o explicarlo mejor,
o lo que sea oportuno. La mantenemos nosotros entre los dos departamentos, con lo cual siempre estamos abiertos a cualquier consejo que tengáis sobre que las cosas se expliquen mejor. No solo se explica el Finisterrae en general, es decir, no solo todo esto que hemos estado viendo hoy de cómo se lanzan trabajos, cómo se escriben scripts, cómo se cargan los módulos, sino que también hay explicaciones sobre cómo se utiliza el cloud que tenemos en el CESGA, sobre cómo se utilizan los nodos de transferencia, sobre cómo se instala la VPN. Bueno, hay más cuestiones en la guía. Es importante porque a veces buscáis información en la guía y a lo mejor no es una información que aplique directamente a lo que nos estáis comentando de cómo se utiliza un determinado módulo o cómo se lanza un determinado trabajo, sino que a lo mejor es información sobre cómo se utiliza el cloud o sobre cómo se utiliza la parte de una plataforma de Big Data que también ofrece el CESGA. Pero bueno, en general, en la guía de uso tenéis detallada toda la información que podáis necesitar para las dudas, digamos así, más habituales, pues puedan ir surgiendo. En el portal de usuarios también tenemos colgadas, entre otras cosas, esta presentación de hoy, que ya está disponible. Cuando sea en taller avanzado pondremos las presentaciones del taller avanzado. Tenemos intención de colgar esta sesión grabada para que quede de consulta. Supongo que las de los talleres avanzados también, porque las que hay son antiguas. Y creo que no sé si hay algún enlace más, algún otro recurso, pero lo fundamental es que tenéis acceso a estas presentaciones y a las grabaciones que se hagan. Y esas mismas presentaciones pues estarán, o sea, esas mismas grabaciones, entiendo que también que se dará acceso a ellas a través del canal del CESGA de YouTube. Me parece que es donde se cuelgan al final. Entonces esos 3 recursos siempre los tenéis disponibles para una primera consulta. Si no queréis consultarnos a nosotros directamente y os queréis, digamos, dar una oportunidad de resolverlo por vosotros mismos, pues tenéis ahí 3 fuentes de información. En cuanto al contacto con el soporte, ya lo adelanté yo un poco antes, esto pues ya es general tanto para sistemas como para aplicaciones. Sí, a ver, nos podéis contactar directamente a sistemas o aplicaciones, pero también es cierto que en esos correos se reciben otras cosas. Entonces, yo creo que si, por lo menos por la parte de aplicaciones, si enviáis un correo a aplicaciones@cesgaes, digamos que se puede perder un poco en el mare magnum de otros correos que recibimos que no están directamente relacionados con el soporte, y puede ser más complicado a lo mejor que en un determinado, puede ser más probable que en un determinado momento se nos pierda algún mensaje porque en ese momento estamos intercambiando mensajes por otro motivo a través de esa dirección y no lo vemos. Entonces, si tenéis acceso al portal de usuarios, siempre es preferible que abráis directamente un ticket, por lo que comentábamos antes, porque ya queda registrado en el sistema, recibimos la notificación de otra forma, y cualquier interacción todas las interacciones que haya dentro de ese o relacionadas con ese ticket, con esa incidencia, pues quedan todas agrupadas. Bueno, es mucho más, queda todo mucho más ordenado, mucho mejor registrado. Y aquí es donde se ve un poco la diferencia o el detalle del campo de servicio. Esto es un desplegable, que en este caso aquí veis soporte, sistemas y colas, que se llegarían las consultas al departamento de sistemas, y si elegís la opción de soporte aplicaciones, pues nos llegarían a nosotros al departamento de aplicaciones. De todas maneras, si os equivocáis tampoco pasa nada. Sí, no, es decir, todos vemos los tickets que van recibiendo todo el mundo, y muchas veces nos pasamos las consultas entre nosotros porque a veces es habitual que una consulta que puede parecer que es de una parte, a lo mejor resulta que el problema está en otro sitio y es de la otra, o un usuario se confunden. Si os confundís tampoco pasa nada, que la consulta se acabará llegando a buen puerto. Y nada, con esto terminaríamos. Hemos ido respondiendo preguntas. No sé si hay alguna más. Hay 4 preguntas. La primera, ¿cómo puedo revisar que me hayan asignado un usuario desde la página en donde me inscribí al taller? No estoy muy seguro de entender lo que preguntas. Si es un usuario en cuanto a cuenta de usuario de acceso a las máquinas, ahí no vas a poder ver. Eso es en la parte de alta de usuarios.cesga.es. Ahí es donde tienes que solicitar la cuenta. Si es cuenta, ¿te refieres para acceder al taller, al próximo taller o algo de eso? ¿O se informan? Es que no tengo muy claro qué es lo que preguntas ahí. No sé, yo es que no entiendo muy bien cómo puedo revisar que me hayan asignado un usuario. Es decir, porque te hayas inscrito al taller, claro, no te han dado, a ver si la pregunta va por ahí.
Porque te hayas inscrito al taller no significa que tengas cuenta de acceso al FT3, ¿eh? La cuenta de acceso al FT3, si la necesitas, si no la tienes aún, tienes que pedirla en altausuarios.cesga.es. Pero quizás va un poco entendiendo taller como una sesión donde hay unos ejercicios o algo y se pudiera necesitar alguna cuenta, pero no. Si es por esa parte, no. La cuenta tiene que pedir por otro lado. La del siguiente, si tenéis esos ejemplos en GitHub, creo que no. No me suena que tengamos un GitHub abierto, podría ser interesante, pero bueno, como al final estos ejemplos tienen sentido dentro del Finisterrae, pues están en esa carpeta a la que puede hacer todo el mundo y por eso están ahí colgados. Sí, exacto. Bueno, luego lo otro, lo de escribir a Helpdesk aplicaciones, eso también está bien. Sí, RStudio habría que emplearlo desde un escritorio remoto, porque es una aplicación gráfica en principio y el RStudio siempre es un escritorio remoto, podéis llamar a RStudio directamente, además incluso está instalado, lo podéis llamar tanto desde la línea de comandos como desde los propios menús de aplicaciones del escritorio remoto. Lo que pasa es que ese RStudio trabaja con R404, entonces es una cosa que llevamos tiempo intentando ver cómo resolvemos, porque sí que nos damos cuenta que cada vez un R404 se va quedando más anticuado y hay muchos paquetes de R de los que los usuarios queréis utilizar que ya no están soportados con R404, pero RStudio en principio sí, para utilizarlo lo suyo es hacerlo a través de un escritorio remoto. Sí es cierto que podríais a través de un entorno Conda, si vosotros queréis un entorno Conda y además de instalar R, le instaláis RStudio, también deberéis de poderlo utilizar, pero bueno, en ese caso tendréis que tener un MobaXterm o otro sistema de conexión que os ofrezca un servidor X para que cuando vosotros llaméis a RStudio la ventana se renderice, aparezca en vuestra máquina. Podría ser una alternativa si necesitáis un RStudio para trabajar con otra versión de R. Vale, el enlace del curso avanzado lo acabo de poner ahí y bueno. Eso sí, creo que lo comentamos, para el curso de avanzado se requiere que tengáis ya cuenta. Entiendo que, bueno, sé que muchos de los que están en el correo, en la lista de inscritos de hoy que nos pasaron, la mayoría creo que ya teníais cuenta, así que bueno, no sería ese el problema para acceder al avanzado. Y bueno, en principio... Sí, esta parte del final, bueno, si nos queda un cuarto de hora, estaba puesto el taller de duración hasta la 1. Sí, la intención es grabar los dos, tanto este que se está grabando como los otros dos, la intención es grabarlos y colgarlos, pues probablemente son el canal de YouTube del CESGA o en algún sitio, pero la intención es colgarlos y hacer públicas las grabaciones. Vale, hay otra anterior que es, se puede, bueno, es sencillo configurar Conda o PIP para que no instalen Home y así no tener problemas de cuota, o se tratará en el curso de avanzado, entiendo que algo se verá. Sí, las dos cosas. Está explicado ya en la guía hay una sección en la guía del Finisterrae que lo explica, que explica precisamente eso y por qué no se debe instalar en Home, pero de todas maneras lo veremos en el taller avanzado. Y si no me equivoco mal, en ayuda del módulo Spider Mini Conda también tenéis una opción de cómo usarlo. Por lo menos con el Conda, con el PIP, como estuve viendo hace días, en el PIP si buscáis PIP gestión, caché o algo así, o sea, hay una serie de ayudas. Yo encontré alguna ayuda. Con PIP es más que complicado, porque PIP por defecto lo que sí podéis hacer es lo que yo personalmente suelo hacer en esos casos es hacer es parecido a lo que se hace, o una de las opciones que hay también para Conda, que es por defecto los paquetes o sea, con PIP hay dos opciones. Hay un parámetro que te permite decir en qué carpeta quieres que te instalen los paquetes, y hay otra opción que es que te los instalen en la carpeta por defecto, que es una carpeta oculta .local que tenéis cada usuario en vuestra cuenta, pero como bien indicas, esa carpeta está en Home. Entonces, si esa carpeta se llena, pues bien por ficheros, bien por espacio, podéis acabar teniendo problemas de cuota. Entonces, una opción que se puede hacer es mover esa carpeta de Home a Store y hacer un enlace dinámico. Pero bueno, esto ya, digamos, no es complejo, pero ya es algo más propio del taller avanzado en el sentido de que, bueno, pues ver un ejemplo de cómo se hace, o de que depende también un poco de la soltura de que cada usuario concreto tenga con esos típicos comandos del sistema operativo. Pero de esa manera, si tú llamas a PIP, lo va a instalar en tu carpeta local, pero como previamente la has
la has movido a Story, has hecho un enlace, PIB la va a seguir encontrando en Home, pero en realidad va a estar en Story y no vas a agotar la cuota de ficheros o de espacio en Home. Y luego hay opciones para lo contrario. Y también se puede hacer, porque a veces interesa trabajar con PIB, pero que no encuentre los paquetes que tú has instalado como Home, porque eso puede, luego también se verá en el taller avanzado, eso puede dar lugar a conflictos muy extraños con los módulos, porque se puede mezclar los paquetes Python que vienen de los módulos con los paquetes Python que tú puedes haber instalado por tu cuenta en tu directorio .local, y eso a veces pues da lugar a situaciones extrañas que hay que depurar. Eso también el detalle del path completo, supongo que también estará en el contenido del avanzado, pero bueno, básicamente hay una variable de entorno que es everroot, nombre del módulo o algo similar. Lo suyo es hacer echo $everroot y le dais al tabulador para ver las distintas opciones que tengáis y veréis que hay una opción que es el mismo nombre del módulo que se parece mucho al nombre del módulo. Si el contenido de esa variable os indica el path completo a la carpeta donde está instalado ese módulo. En el caso, por ejemplo, de Orca, que lo que necesitas es conocer el ejecutable de Orca, si has cargado previamente el módulo, vas a poder llamar a Orca directamente y con el comando which Orca te va a devolver la ruta completa al ejecutable que tú quieres utilizar. Utilizando Singularity, los paquetes del entorno Conda que se usan localmente. Por poder se pueden hacer muchas cosas con las variables de entorno, pero no puedes cargar el directorio, claro, puedes montar el directorio donde tengas el Conda en el Singularity, entiendo, y a lo mejor así podría ser una opción. Por poder se podría, pero sería una de esas cosas en las que quizás sería podría ser más peligrosa que otra cosa. Es decir, probablemente se conseguiría algo, pero a lo mejor acabaría siendo inestable por otro lado, porque un poco, aunque el Singularity está aislado, jugando con las variables de entorno y demás, uno siempre puede romper esos aislamientos que se supone que tienen los entornos Conda y los contenedores Singularity. Entonces, se puede. Buscando en las vueltas, por llamarlo así, probablemente sí se pueda, pero quizás no es lo más recomendable. ¿Udocker o Singularity? Creo que Udocker en el FT3 ya no lo está, ¿no? Sí. Está, lo que pasa que está obsoleto y es bastante limitado y a veces incluso pide determinados contenedores. A mí me ha pasado que los intento utilizar y se me queda bloqueado. También tiene muchos problemas de las caches y lo que veníamos comentando, carpetas donde se guardan las imágenes, donde te hace la caché de las imágenes que va construyendo y demás. Udocker, si no se tiene cuidado con él, también es candidato a agotarte la cuota de espacio. Si es posible, es mejor utilizar Singularity, que el propio Singularity tiene soporte hasta cierto punto para Docker. Uno puede descargarse una imagen de Singularity de las que están para Singularity una imagen que esté en el Docker Hub de público y puede utilizarla. Hay determinadas cosas de Docker, de los entry points, los comandos que se ejecutan por defecto cuando tú quieres ejecutar una imagen de Docker, que no siempre Singularity los termina de soportar bien, pero en líneas generales Singularity soporta Docker, es preferible. Si es una imagen que ya esté colgada en internet para utilizarla directamente, se puede utilizar. Si es un Dockerfile o algún otro tipo de imagen que hay que compilar antes, lo veremos en el taller avanzado, entonces habría que compilarla fuera de Finisterrae, convertirla a Singularity y traérsela al supercomputador. Bueno, pues sí, esto sería todo. Muchas gracias por asistir. Sentimos no haber podido dado acceso al audio porque, bueno, había inscritos 180 personas inicialmente, entonces, bueno, 180 personas con audio podíamos ser peligrosos. Somos 140, o sea que al final... No, pero ya se fue mucha gente. Por eso, que aún así somos bastantes. Entonces, claro, darle acceso a todos, bueno, podría ser... hay otra duda ahí en el medio. Con tema dos registros privados, pero reservo... para el taller avanzado. Sí, eso vais a ver no avanzado, cómo se trabaja con registros privados de Docker o de Singularity. Pues perfecto. Vale.
Pues nada, hasta aquí llego la sesión. Muchas gracias y a los que vayáis nos vemos en el avanzado y si no, pues nada, cualquier duda, pregunta, lo que sea, ya sabéis, tenéis los correos y intentaremos ayudaros en lo que podamos. Hasta luego. Luego. Ponme mute, por lo menos, y la grabación.